ya sí se ve bien. Muy bien, perfecto, muy bien. Excelente. Vamos a empezar a repasar el tema número 2, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a repasar el siguiente tema. Chicos, el tema que vamos a repasar, ¿ya? Obviamente es el tema del átomo. Ahora vamos a repasar el tema de átomos, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber rápidamente es la definición de un átomo. La definición. ¿Ya? Y una definición que siempre ha tenido al átomo, ¿no?, es considerarla como una parte de la materia. Y si el átomo es una parte de la materia, entonces nosotros le denominamos a esa parte de la materia partícula, ¿no? Le denominamos a esa parte de la materia partícula. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Vamos a descargar los módulos. Muy bien, entonces la definición es la siguiente, ¿no? Es una partícula ¿no? Es una partícula que representa la mínima división de un elemento químico, ahí está, la mínima división de un elemento químico que conserva sus propiedades. Que conserva sus propiedades. Ahí está, ¿no? Es una partícula que representa la mínima división de un elemento que conserva sus propiedades de dicho elemento. Ahí está. ¿Sí? Conserva las propiedades de dicho elemento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Según el modelo atómico actual, vamos a poner acá, según la teoría actual,
Muchachos, según la teoría actual, ¿qué es el átomo? ¿Alguien sabe, según la teoría actual, qué es el átomo? Esta es la definición normal de un átomo. Es una partícula que se obtiene al dividir un elemento químico que conserva las propiedades tanto físicas o químicas del elemento químico. Pero yo quisiera saber, según la teoría actual, ¿qué es el átomo? ¿Alguien sabe, según la teoría actual, qué es el átomo? Sistema discreto. Es un sistema discreto que contiene energía, ¿no? Es un sistema discreto que contiene energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es un sistema discreto que contiene energía, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a poner acá. Es considerado, acá, es considerado, acá, es considerado, ahí está, un sistema, ahí está, un sistema, ahí está, energético, discreto, tiene toda la razón, Anita, discreto y estable. O sea, a pesar que tiene una energía, esta energía, ¿cómo se mantiene, por favor? Estable. La energía dentro del átomo, dentro de este sistema, es estable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. O equilibrio también. Pero yo creo que estable es el término más adecuado, es el adecuado para esta definición. ¿Sí? O equilibrio también, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es para nosotros el átomo, no se olviden. Partícula que se obtiene al dividir mínimamente los elementos químicos. En el átomo encontramos las mismas propiedades que hay en un elemento que está formado por varios átomos, y según la teoría atómica actual, el átomo es un sistema energético que está en equilibrio, que es estable, ¿no? Y es discreto. O sea que es difícil de ver, ¿sí? Discreto significa, señorita Ángela, que es difícil de ver, es difícil de percibir. Eso se llama discreto, o sea, es bien pequeñito, ¿se entiende? ¿Se entiende, señorita Ángela? Es bien pequeñito, eso significa discreto, es bien pequeñito. Ok, chévere, muy bien. Muy bien, ahora, como punto número 2, ¿qué vamos a estudiar? No hay ninguna duda hasta acá en el concepto. Vamos a estudiar ahora la estructura atómica. Ahí está, la estructura atómica. Ahora, la estructura atómica, muchachos, se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Se dividen, perdón, en dos partes, ¿no? ¿Me pueden decir cuál es la estructura atómica de todo átomo, por favor? ¿Me pueden decir cuál es? Nube electrónica y el núcleo. Vamos, ¿cuál es? El núcleo Y la nube electrónica. y la nube nube electrónica. Lo vamos a poner acá. El núcleo atómico, el núcleo atómico y la nube electrónica. El núcleo atómico y la nube electrónica. Muy bien. El núcleo atómico y la nube electrónica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? A ver. Las características. Bueno, vamos a ver las características. A ver. Primera característica. ¿Dónde ubicas al núcleo y la nube electrónica? A ver, ¿dónde es su ubicación con respecto a la? A ver, su ubicación. En la zona central. Por favor, dígame. A ver, la ubicación del núcleo. Zona central. De la nube. ¿Ah? Zona central. Ya, zona central. Perfecto. Acá es la zona central. Ya. Y el otro, obviamente, ¿qué zona es? Extranuclear. Extranuclear. Extranuclear, externa, corteza, también se le puede llamar corteza. Ya. ¿Qué otra característica tienen esta zona? A ver, ¿me pueden La decir? carga. La carga. Muy bien. Núcleo positivo. Tiene carga positiva. ¿Qué carga tiene uno? Carga Positiva. Positiva. Carga Positiva, eléctrica de tipo positiva. Excelente. El otro también tiene una carga Negativa. Negativa. de tipo negativa. Negativa. De tipo negativa, ya está.
Una carga eléctrica de tipo negativa, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver, explícame por qué tiene carga positiva, por qué tiene carga negativa. A ver, explícame. Porque están los protones. Ya, Y negativa porque están los electrones. ya. Aparte que se encuentran protones, ¿qué se encuentran? Neutrón. Neutrones. Los neutrones. Encuentra protón, ahí está, y neutrón, o protones y neutrones, ¿no? Protones y neutrones. ¿Me pueden decir cómo se le llama a ambas partículas? Subatómicas. Núcleo. No, Subatómicas. Partículas subatómicas. Subatómicas. Partículas fundamentales. Fundamentales. Nucleones, Fundamentales. nucleones fundamentales. Muy bien, nucleones fundamentales. Perfecto. Muy bien. Son nucleones fundamentales, ¿no? Nucleones fundamentales. Muy bien. Entonces vamos a poner acá nucleones fundamentales. Ahí está, nucleones fundamentales. Muy bien. Y acá, ¿por qué es negativa? Porque se encuentran ¿qué cosa? Los electrones. Es Se encuentran electrones. Excelente. Ahí está, se encuentran electrones. Muy bien. A ver, hay otra característica. A ver, hablemos de la densidad. A ver, hablemos de la densidad. ¿Dónde hay mayor y menor densidad? En el núcleo el se núcleo. encuentra la Núcleo mayor al cantidad de mayor. masa, El núcleo o la tiene mayoría. La mayor cantidad de la masa. mayor Concentración masa. de masa. La mayor masa. Y tiene un pequeño espacio. Entonces, como tiene mayor masa y un pequeño espacio, también podemos decir que tiene la mayor densidad. 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 ¿Y qué tiene la nube? La mayor que Volumen. Volumen. el mayor volumen. Pero como tiene el mayor volumen y casi nada de masa, ¿qué cosa tiene? Menor Baja densidad. interacción y densidad. Menos interacción, ¿no? Menos interacción, menor densidad. Menor densidad. Y acá obviamente hay menos interacción. Vamos a hacer acá menos o menor interacción. Menor interacción. Ahí está, menor interacción. Y acá obviamente hay mayor interacción. Mayor interacción. Ahí está, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, estas son todas las características que deben conocer. Todas, absolutamente todas. ¿Ya? Muy bien. Siguiente punto. ¿De qué otro punto vamos a hablar? A ver, el punto número 3. En el punto número 3 vamos a hablar ahora. ¿Ya? De las partículas subatómicas. No es necesario la palabra subatómica, por si acaso, ¿no? Pero sí es importante que vaya este término. Y es bueno que vaya este término. ¿Sí? ¿Ya? Sí es bueno que vaya este término. ¿Sí? Muy bien, partículas subatómicas fundamentales. ¿Ok? A ver,
¿Alguien tiene una idea por qué es importante estudiar las características de las partículas subatómicas fundamentales? ¿Para qué me sirve estudiar o conocer las características de las partículas subatómicas fundamentales? Por hallar las propiedades de un elemento. Claro. Son partículas que permiten explicar ¿no? Que permiten explicar las propiedades del átomo. Las propiedades del átomo. Las propiedades del átomo. O sea, mediante estas partículas, nosotros vamos a explicar las propiedades del átomo. ¿Sí? Entonces, es importante conocer estas partículas subatómicas fundamentales. Muy bien, claro que sí. ¿Está borroso? ¿Ya se arregló o sigue borroso, señorita Grace? ¿Sigue borroso o ya se arregló? A ver. Está un poquito. A ver, voy a tratar de acercarlo un poco más. ¿Ya? Sería mejor si escribe un poquito más grande nada más. Ya, ahí. Está mejor, profe. Ya, bueno, es todo lo que puedo acercar. Es que no puedo escribir más grande porque si no, no voy a poder avanzar. Pero sí lo estoy acercando, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las partículas. A ver, vamos a ver cuáles son estas partículas. A ver. Muy bien, sigamos. Salud. Ya. Acá tenemos a las partículas fundamentales. Ahí está, ¿no? Y obviamente es el protón. Obviamente es el neutrón. Y obviamente también está el electrón. ¿Qué características tenemos que aprender de ellos? Obviamente su carga. Conocer el valor de su carga. Ya sea absoluta, ya sea de forma absoluta, o ya sea de forma relativa. ¿No? De forma absoluta, el protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 en coulomb. De forma relativa, simplemente es más 1.
Para el neutrón, tanto en ambos tipos de cargas es 0, simplemente 0, no tiene, carece. Y para el electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 o en forma relativa a la menos 1. Así nada más. ¿Sí? Lo que también tenemos que aprender es ahora su masa. Su masa en kilogramos o en UMA. ¿No? En UMA, acá vale 1,007 UMA. Acá 1,009 en UMA. Y acá 5,4 por 10 a la menos 4 en UMA. En kilogramos, 1,673 por 10 a la menos 27. 1,675 por 10 a la menos 27. ¿Podría mover su cámara, por favor? 9,11 por 10 a la menos. Profesor, ¿podría mover su cámara un poquito más? Uy, ya ves. Ahí estamos. A ver, un poquito menos. Ahí. Ahí está. ¿Sí? 9,11 por 10 a la menos 31. ¿Ya? Entonces, estos dos valores son muy importantes. ¿Ya? Estos dos valores son muy importantes. ¿Ya? Bueno, lo demás obviamente sería el símbolo, cómo lo representas. Todos ya sabemos con la letra P minúscula, con la letra N minúscula, con la letra E minúscula, ¿no? Y obviamente el descubridor, ¿no? También ya sabemos por quién fue descubierta cada partícula, por Ernest Rutherford, ¿no? Por Ernest Rutherford, ahí está, ¿no? Por Chadwick, ¿no? Por Chadwick, ahí está, por Chadwick, y obviamente por Thomson, ¿no? Por Thomson. Ahí está. Chadwick y por Thomson. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que estudiar? Lo siguiente que tenemos que estudiar, muchachos, sería obviamente la representación de un átomo. La representación del átomo, o también llamado núcleo. La representación del átomo, o también llamado núcleo. ¿No? Y acá obviamente vamos a colocar es la representación del núcleo de un átomo. Acá es la representación del núcleo de un átomo mediante la cantidad de protones y neutrones, mediante la cantidad de protones y neutrones. ¿Ya?
mediante la cantidad de protones y neutrones. ¿Sí? Muy bien, sigamos. A ver, ¿cómo es ese núcleo? Ustedes conocen cómo es un núcleo, ¿no? Digo, ustedes conocen cómo es un núcleo, ¿no? A ver. Tiene el símbolo de un elemento y dos números que se representan alrededor de ese símbolo del elemento, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A este número, y a estos dos números, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos como el número de masa, ¿sí o no? Número de masa. Claro, muy bien, número de masa. Otro nombre, Masa nuclear. Masa nuclear. masa nuclear. Masa nuclear. Otro nombre, Nucleones fundamentales. nucleones fundamentales. Nucleones fundamentales. Listo. ¿Qué nunca lo puedes llamar a este número? ¿Con qué nunca lo puedes confundir? ¿Qué nunca le puedes llamar? A ese número nunca le puedes llamar. Número atómico. Número Número atómico. atómico. Obviamente no le puedes llamar número atómico. ¿Qué otra cosa no le puedes llamar a ese número? Masa atómica. No. Carga nuclear. A este número no le puedes llamar carga nuclear también. ¿Ya qué otra cosa no le puedes llamar? No le puedes llamar masa Número atómica. de neutrones. Este número no le ¿Puede puedes llamar masa llamar molar? masa atómica. Tampoco le puedes llamar peso atómico. No se puede llamar ni masa atómica ni peso atómico. Masa No se- molar tampoco. ¿Ya? A este número de acá nunca le vas a llamar ni masa atómica ni peso atómico. Nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque son conceptos completamente diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el número de masa es un número entero, que es la suma de protones y neutrones, ¿sí o no? Y de acá podemos despejar para hallar neutrones. Neutrones sería el número de masa menos el número ¿qué? Atómico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama este número? Carga nuclear. Atómico. Número atómico, ¿no? ¿Sí se le conoce? Número atómico. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Protón. Carga nuclear. Carga nuclear. Carga nuclear. Ahí está. Y es un número muy importante, porque al cambiar este número, ¿qué cambia en el átomo? ¿Qué cambia del átomo al cambiar este número? Su La estructura. masa identidad. nuclear. La identidad, muy bien, muy bien. Entonces acá está, define la identidad. Define la identidad. Es un número muy importante porque define la identidad. Perfecto. Es un número muy importante porque define la identidad, ¿no? Y Z es igual al número de protón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Z es igual al número de protón. Muy bien, hasta ahí está. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hasta acá hay alguna duda? Todo claro, muy bien. Todo bien, profe. Muy bien. Todo claro, profe. Vamos a tomarle una captura, ¿ya?
Muy bien. Jóvenes, ¿qué es un átomo neutro? ¿Me pueden decir ustedes qué es un átomo neutro? Un átomo que no tiene carga. Un átomo No tiene No posee carga, profe. Carga positiva. tiene carga. ni positiva ni negativa. Pero vamos a poner acá. Átomo que carece de carga eléctrica. Carga eléctrica. Debido a que el número de protones en el núcleo que genera una carga positiva, pero en el núcleo genera la carga positiva, y el número de electrones en la nube tiene carga negativa, la nube tiene carga negativa porque tiene electrones, ¿no? Son iguales. Son iguales, ¿no? Pues por eso, ¿algunas dudas acá? Por eso acá vamos a colocar algunos ejemplos. Acá vamos a colocar algunos ejemplos. Mira la siguiente representación atómica. Mira. Calcio 40, 20. Es neutro. ¿Por qué es neutro? No veo ninguna carga en el átomo. Este átomo no tiene carga. Profe, el 20 es una carga. El 20 es una carga nuclear. El 20 es una carga nuclear. ¿Estamos de acuerdo? El 20 es una carga nuclear. El 20 no es una carga atómica. El 20 es una carga nuclear. ¿Estamos de acuerdo o no? El átomo no tiene carga acá. Acá el átomo no tiene carga. El 20 es la carga del núcleo de ese átomo. No es la carga del átomo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, profesor, este es un átomo neutro. No tiene carga atómica. Sí tiene carga nuclear, pero no tiene carga atómica. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. A ver, profesor, acá tenemos el fósforo 3115. También es neutro. También es neutro. No tiene carga nuclear. No tiene carga nuclear. También es neutro. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, Fabricio, en los iones. En los iones vamos a ver dónde se ubica la carga, ¿ya? Cuando veamos iones, Fabricio, ahí vamos a ver los iones que tienen carga. Aunque ya lo sabes, un ion que tiene carga, la carga de ese ion obviamente está en la parte superior izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Claro, muy bien. Acá tenemos bromo, ¿no? $3580, ¿no? Y también es neutro, ¿ya? Muy bien. Entonces no se olviden. En átomos neutros se cumplen test, ¿ya? En átomos neutros se cumplen test. ¿No? ¿Qué es el test? El test es que el número de protones de carga positiva es igual al número de electrones de carga negativa, es igual al número atómico. Así es. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? No se vayan a olvidar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna? No, creo que hasta acá todo está claro. Si no me preguntas por el chat, no hay problema. ¿Ya? Profe, la carga solo la determina el electrón cuando gana o pierde el electrón. Sí, en un átomo, solo por la ganancia y pérdida de electrones. Claro que sí. ¿Ah? Muy bien. A ver, siguiente.
ion. ¿Qué es un ion? Chicos, ¿qué es un ion? A ver. Aquella que tiene carga eléctrica. Tiene carga negativa. Claro, tiene una carga, ¿no? Átomos son átomos que presentan una carga debido a la ganancia o pérdida de electrones. Debido a la ganancia o pérdida de electrones. Ahí está. Debido a la ganancia o pérdida de electrones. Eso es para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Debido a la ganancia o pérdida de electrones. También a esta ganancia o pérdida se le conoce como transferencia de electrones. ¿Ya? Se conoce como transferencia de electrones. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Y no se olviden que la transferencia de electrones es un cambio químico. ¿eh? No se olviden eso. La transferencia de electrones es un cambio químico. ¿Sí? Es un cambio químico. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Acá hay dos tipos. El llamado catión. Acá hay dos tipos. El llamado catión y el llamado anión. Ahí está. Acá hay dos tipos. El llamado catión y el llamado anión. Hay dos tipos, el llamado catión y el llamado anión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, entonces esto es, se genera, vamos a poner acá, se genera por la pérdida de electrones. Ahí está. Acá se genera por la ganancia de electrones. Por la ganancia de electrones. A ver, vamos a representar una pérdida y una ganancia. A ver, una pérdida de electrones. Tenemos acá el aluminio, el número de masa 27, el número atómico 13, y este aluminio pierde 3 electrones. Mira, pierde, está perdiendo 3 electrones. Hemos quitado 3 electrones. Eso significa que el aluminio sigue manteniendo su identidad, sigue manteniendo su número de masa, pero adquiere una carga de más 3. ¿Ves? Adquiere una carga de más 3. Y se formó este catión, que le vas a llamar ahora catión trivalente. Así le vas a llamar. Trivalente, muy bien. Catión trivalente, así le vamos a llamar. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos al azufre 3216. Tenemos al azufre 3216. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y este azufre obviamente va a ganar 2 electrones. Va a ganar 2 electrones. Entonces, mira dónde se grafica la ganancia de electrones. En el lado izquierdo. Cuando gana 2 electrones, el azufre sigue teniendo el mismo número atómico 16, sigue teniendo el mismo número de masa 32, pero adquiere la carga de electrones. O sea, que ha formado un anión divalente. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Un anión divalente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Dime.
Sí se entendió. No te escucho bien. Disculpa, ¿puedes repetir, por favor? Que sí se entendió, profesor. Ah, ya, listo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, muy bien, muy bien. Muchas gracias, señorita Valeta. Ya, entonces, vamos a ver otra cosa ahora. A ver, hasta ahí creo que ya hicimos... Ah, falta ver el otro lado, ¿no? Ya, vamos a borrar el otro lado para seguir avanzando. Chicos, ¿qué tal si te piden en el examen? La carga absoluta del núcleo. ¿Cómo determinas la carga absoluta del núcleo? Mira, ¿cómo determinas la carga absoluta del núcleo? Carga absoluta del núcleo. Carga absoluta, dice, del núcleo. A ver, ¿cómo tú determinas la carga absoluta del núcleo? Acá. ¿Cómo determinas la carga absoluta de la nube electrónica? A ver, ahí está, ¿no? ¿Y cómo se determina, muchachos? ¿Cómo se determina la carga absoluta del ion? A ver. Chicos, para determinar la carga absoluta del núcleo, simplemente tienes que hacer esto. Tienes que conocer el número de protones y multiplicar cada uno de esos protones, chicos, multiplicar cada uno de esos protones por más 1,6 por 10 a la menos 19 en coulomb. Ahí está. Multiplicarlo por eso nada más. ¿Estamos de acuerdo? Lo multiplicas por eso. ¿Sí? De la nube electrónica. Para la nube electrónica tienes que conocer la cantidad de electrones. La cantidad de electrones. Por menos 1,6 por 10 a la menos 19 en coulomb. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Sí? La carga absoluta de un ion. La carga absoluta de un ion, muchachos, es la carga de ese ion, por 1,6 por 10 a la menos 19 sin posición. Solamente la carga de ese ion. Así de esa manera. ¿Ya? Anoten esas fórmulas, por favor. Tal vez les preguntan en el examen. Anoten esas fórmulas, ¿ya? Muy bien, anoten esas fórmulas, muchachos. Ahora vamos a ver la relación. Ahora vamos a ver la relación de vamos a poner acá. Número 5. La relación entre átomos. A ver, ¿cuál es la relación entre átomos? A ver, la relación entre átomos. La primera relación entre átomos que vamos a estudiar, muchachos, son los isóbaros, ¿ya? Vamos a estudiar. ¿A qué se les llama isóbaros? ¿Sí? Vamos a estudiar quiénes se les llama isóbaros. Muy importante recordar quiénes son los isóbaros, ¿ya? Muy importante recordar quiénes son los isóbaros. A ver. Pues para los isóbaros tienes que saber lo siguiente, nada más. ¿Qué tienes que saber? Primero, son de elementos distintos.
son de elementos distintos. ¿Qué más? Las propiedades físicas y químicas son diferentes. Son diferentes, ¿no? Tercero, presentan igual número de masa. Presentan igual número de masa. Ahí está. ¿Qué más? Presentan igual número de masa. Presentan distinto, Número atómico. claro, distinto número atómico. Ahí está, distinto número atómico. Y Y neutrones. Neutrones. neutrones, tienes toda la razón. Neutrones. Ahí está. Vamos a poner acá un ejemplo. En sóbaro, mira, por ejemplo, acá tenemos 40 que representa el argón, cuyo número atómico vale 18. Acá también tenemos 40 que lo representa el calcio, cuyo número atómico es 20. Ahí tenemos, ¿no? Otro isóbaro. Tenemos acá el número 14 que representa al nitrógeno, cuyo número atómico es 7. Acá también tenemos a 14 que representa el carbono, cuyo número atómico es 7. Ahí está. ¿No? Y acá tenemos obviamente dos ejemplos de isóbaros. Ahí está. ¿No? Muy bien. Entonces yo les quiero preguntar, hasta acá la explicación de la clase, quizá se les ha generado alguna duda, ha quedado claro qué es un catión, qué es un anión, cómo se nombra un anión, cómo se nombra un catión, cómo se determina la carga absoluta cuando te piden del núcleo, de la nube, del ion, qué es un isóbaro, cómo formulan un isóbaro, todo está claro hasta ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a tomarle una captura a esto para seguir avanzando, ¿ya?
Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Muy bien. A ver, acá también los isótopos, muchachos, son de distintos elementos. Son de distintos elementos. Vamos a poner acá. Son de distintos elementos. Listo. ¿Qué más? También sus propiedades son distintas. Las propiedades, tanto físicas y químicas, son distintas. Ahí está. Y tercero, ¿no? Presentan igual número de neutrones. Presentan igual número de neutrones. Presentan igual número de neutrones. Ahí está. Presentan igual número de neutrones. ¿Sí? ¿Qué más? Y tienen diferente Número de masa y número atómico. número atómico, tienen diferente número atómico y número de masa. Tienen diferente número atómico y número de masa. Ahí está. Tiene diferente número atómico y número de masa. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Tenemos acá entonces, a ver, el magnesio 2412 y el sodio 2311. Ahí está, ¿no? Son isótopos, por ejemplo. A ver, otro ejemplo. Tenemos el oxígeno 16,8 y el carbono 6,14. ¿No? Ahí está. También son isótopos, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Porque acá la diferencia nos sale 8, acá también la diferencia nos sale 8, acá la diferencia nos sale 12, acá también la diferencia nos sale 12. Ahí está. ¿No? Y vamos a ver otra relación. Vamos a ver otra relación. ¿Cuál es la otra relación, muchachos? La otra relación son los isótopos. Isótopos. Isótopos o híbridos, ¿no? Isótopos o híbridos. Isótopos o híbridos, así se les conoce. Isótopos o híbridos. ¿Ya? Vamos a ver. Acá sí hay que ver varias cositas, así que vamos a empezar. ¿Ya? A ver. Lo que más resalta de un isótopo o híbrido es que son átomos de un mismo elemento. Son átomos de un mismo elemento. Eso es lo que resalta. Es más, la palabra isótopos, iso
igual topo, Misma cantidad de protones. claro, tiene igual número de protones. Tiene igual número de protones. Ahí está, igual número de protones o atómico, como tú quieras llamarlo, igual número de protones o igual número atómico, como tú quieras llamarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Presenta las mismas propiedades químicas, eso es muy importante, las mismas propiedades químicas se diferencian mediante sus propiedades físicas. Ahí está. Se diferencian mediante sus propiedades físicas. ¿Qué más? Tienen distinto número de masa, y número de neutrones. Distinto número de masa y número de neutrones. Ahí está, distinto número de masa, distinto número de neutrones. Acá. Existen isótopos naturales y artificiales. Existen isótopos naturales y artificiales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver acá? Los elementos que presentan isótopos, los elementos que presentan isótopos, expresan su masa atómica, mediante un promedio de la abundancia de los isótopos más estables.
de los isótopos más estables. Esto es muy importante que sepas. De los isótopos más estables. ¿Ya? A ver, ¿cómo les explico para que me entiendan esta última parte? A ver, nosotros en la tabla periódica tenemos 118 elementos químicos, ¿sí? Y sabemos por teoría que los elementos están formados por átomos. Un elemento está formado por átomos, ¿ya? Hay un pequeño grupo de elementos de la tabla periódica, de los 118 que te acabo de mencionar, que solamente está formado por un solo tipo de átomo, un único átomo. Significa que estos pocos elementos no tienen isótopos. Como te vuelvo a repetir, son poquitos elementos que tienen un solo átomo. La mayoría de elementos tiene 2 o 3 isótopos. La mayoría. En los elementos que tienen 2 o 3 isótopos que forman dicho elemento, en esos elementos que tienen isótopos, vamos a hallar una masa atómica, pero su masa atómica es el resultado del promedio de los 2 o 3 isótopos que tenga el elemento. A eso me refiero. Por eso yo coloco acá los elementos que presentan isótopos, porque no todos tienen isótopos. Su masa atómica de dicho elemento es el resultado de un promedio de los isótopos más estables con su abundancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de isótopos. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo de un isótopo muy conocido es el de los isótopos de hidrógeno. Un ejemplo muy conocido es el de los isótopos de hidrógeno. ¿Ya? A ver, Fran. ¿Sí? Fran. Primero recuerda, Fran, hay 2 tipos de isótopos. ¿Cuál crees que tiene lo que a ti te han dicho? ¿Cuál de los 2 isótopos crees que todos los elementos lo presentan? A ver, Fran, dime. Está bien tu información, pero recuerda que hay 2 tipos de isótopos. Fran, tu información que me acabas de escribir está bien, pero ¿qué tipo de isótopos presentan todos los elementos? Dime. ¿Qué tipo de isótopos presentarán todos los elementos? Todos. Se llaman los artificiales. Muy bien. Entonces, tienes que entenderme, Frank, que cuando yo me refiero a que algunos elementos que tienen isótopos, se haya su masa promedio, me refiero a los artificiales. No, los artificiales no los cuento. ¿Por qué no cuento a los artificiales? Porque los artificiales no tienen la estabilidad. No tienen la estabilidad que se requiere para que participen en un promedio de la masa. No tienen esa estabilidad. Por eso son artificiales. Duran muy poquito tiempo, ¿no? Es muy poco el tiempo que duran. Los puedes crear tú lo puedes obtener, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos con el ejemplo que les dije. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? A ver. Los isótopos son muy conocidos, tanto que tienen su propio nombre. Mira, Rodio, Tritio. Rodio de Estado bien que va a ser 2 y 1. Estado bien que va a ser 3 y 1. ¿Sí? Y aparte tiene estos valores. 99,98%. 0,12%. 0,008%. ¿Y qué es este porcentaje, profesor? A este porcentaje nosotros lo conocemos como la abundancia. Ahí está. ¿Qué es la abundancia? La abundancia representa la cantidad de isótopos que se repite en una muestra. Esto se repite en una muestra de hidrógeno
el 99-98% de veces en esa muestra. Y esto solamente se repite el 0,12%. Esto solamente se repite el 0,008%. Nada más. A ver, Cristian, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchas? A ver, Cristian, como te vuelvo a repetir, Cristian, esto se le llama protio, a esto se le llama deuterio, a esto se le llama tritio. Estos porcentajes son la abundancia. La abundancia quiere decir cuántas veces yo encuentro este átomo en una muestra de hidrógeno. Como verás, él se repite varias veces cuando tengo una muestra de hidrógeno. ¿Quedó claro? Generalmente, Sebastián, claro, Sebastián, está bien esa información. Generalmente se cumple eso. Generalmente el que tiene menor número de masa, generalmente el que tiene menor número de masa es el que abunda más. Generalmente, no siempre se cumple, Sebastián, pero generalmente sí hay esa relación. ¿Ya? Ahora mira, masa atómica promedio. Mira, acá voy a anotar la masa atómica promedio. Como el hidrógeno tiene isótopos, estos hidrógenos se promedian y el promedio sale 1. El promedio sale 1. ¿Por qué el promedio se parece más a él que a estos dos? ¿Por qué este promedio se parece más al primero que al segundo y al tercero? ¿Por qué se parece más? A ver, dígame. ¿Pueden decir? Es abundante. Porque es el más abundante, ¿no? Y esa relación ustedes lo deben tomar en cuenta de ahora en adelante. Cuando les digan, un elemento tiene 3 isótopos, bacán, y les dan su masa atómica de dato, entonces la masa atómica va a estar representada por un valor, y los isótopos, los 3 isótopos van a tener también 3 valores diferentes en número de masa. El valor que se le acerque más al promedio significa que ese isótopo cuyo número de masa se acerca más al valor del promedio, significa que ese isótopo es el más abundante. Generalmente va a ser el de menor valor, generalmente, pero no siempre ocurre eso. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Ahora, con este ejemplo de acá en la pizarra, podemos llegar también a la siguiente conclusión. Todo átomo en su núcleo, el número de protones es menor o igual al número de electrones. Excepto en el protón. ¿Por qué en el protón no se cumple eso? A ver, dime. ¿Por qué en el protón no se cumple eso? ¿Por qué en el protón no se cumple eso? Ah, porque no tiene, ¿qué cosa? El protio no tiene que neutrones, ¿sí o no? El protio es el único átomo que en su núcleo no tiene neutrones. El protio es el único átomo donde en su núcleo no tiene neutrones, muchachos, ¿sí? Siguiente. En todo átomo, el número de masa es mayor al número atómico, excepto en el protón. ¿Por qué en el protón no se cumple eso? Porque son, ¿qué cosa? En el protón que son iguales, ¿no? Excepto en el protón, pues, ¿no? En el protón como son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Fernando, el más abundante, generalmente se cumple esto, Fernando, de los 3, el más abundante generalmente es el que tiene el menor número de masa. Generalmente el más abundante es el que tiene, generalmente, la mayoría de los casos se cumple eso. No en todos, pero en la mayoría de los casos se cumple eso.
Hoy, ok, muy bien, listo. Muy bien, muchachos. Ahora me piden, profesor, ¿cuál es la fórmula? Me dicen así, profesor, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para hallar la masa atómica promedio? ¿Cuál es la fórmula? Me dicen ustedes. Para hallar una fórmula para hallar la masa atómica promedio en los elementos que tienen isótopos naturales, sí. Sí, hay una fórmula. A ver, profesor, ¿cuál es esa fórmula? Bueno, hay una fórmula que nos ayuda a determinar la masa atómica promedio exacta, o sea que el promedio en sí es de dos tipos, ¿sí? Y hay una fórmula que nos ayuda a la aproximada. ¿Qué, profesor? O sea, encima el promedio es de dos tipos, ¿sí? Exacta y la aproximada. A ver, vamos a ver, profesor, a ver cómo es. A ver, masa atómica promedio de tipo exacto. Yo quiero la de tipo exacta. Acá también necesito que escriba la masa atómica promedio, pero que sea la aproximada. Yo quiero que escriba la aproximada. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, acá pone sumatoria de abundancias. Y de frente lo igualas al 100%. De frente lo igualas al 100%. ¿Sí? De frente. Acá igualito. Sumatoria de abundancias. Y de frente lo igualas al 100%. Profe, siempre la suma de las abundancias de los isótopos nos va a dar 100%. Siempre, muchachos, siempre nos va a dar el 100%. O sea, si el elemento tiene dos isótopos, profesor, sus dos abundancias es el 100%, sí. Si el elemento tiene tres isótopos, profesor, su suma de abundancias es el 100%, sí, muchachos. Siempre va a ser el 100%. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Sigamos, hasta ahí se entendió. Ahora mira. Acá vamos a poner A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y así sucesivamente. A mayúscula, A minúscula. Profesor, leyenda. A ver, profesor, una leyenda. ¿Qué es A? A, tú lo conoces como el número de qué. ¿El número de qué? El número de masa. Ya, profesor. ¿Qué es A minúscula? A minúscula es la abundancia. La abundancia. Profesor, ¿y me tienen que dar de datos los dos? Obvio, los dos te tienen que dar de datos. Y tú solamente haces eso. ¿Va? Profe, ¿y para allá la abundancia? Te van a dar de datos. Te van a dar qué porcentaje hay de cada uno de ellos. No, no hay ninguna, señorita Ángela, por respeto a los isótopos, los isótonos, isóbaros, simplemente es que tienen igual cantidad de neutrones, que tienen igual número de masa. El aporte de los isótopos es hallar la masa atómica promedio. Ah, señorita Daniela, si están en razones, acá le pones razones nada más. Si están en razones, que tus abundancias sean razones, no le pongas porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si te dicen acá, el elemento tiene dos isótopos, ¿no? Y el que tiene mayor número de masa es como 3, y el que tiene menor número de masa es como 2. Entonces acá le pones 3K, señorita Daniela, 2K, señorita Daniela, entre 5K, señorita Daniela. ¿Entienden? Si son proporciones, reemplázalo de 3 a 2 y acá es como 5. O si dice de 4 a 3, acá es como 7. ¿No? De 1 a 5, acá es como 6. Así, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si te dan razones. Ah, ya, señorita Ángela. Ya, señorita Ángela, termino de explicarte las fórmulas y hago un ejemplo. ¿Te parece, señorita Ángela? ¿Sí? Ya, Fabricio, termino de hacer las fórmulas. Pero quiero que recuerdes al menos qué significa A mayúscula, ¿ya? A mayúscula es número de masa, A minúscula es abundancia, que está en porcentajes. Vamos a ver el de acá.
Ahí está. Muy bien, entonces esto es masa isotópica por A. ¿Qué es MI? Chicos, MI es la masa del isótopo. ¿Ya? MI es masa del isótopo. ¿Ya? Masa del isótopo. ¿Ya? Y esta masa del isótopo se mide en UMAS. Y ya sabes que es A minúscula. A minúscula sigue siendo abundancia. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sigue siendo abundancia. ¿Ok? A ver, pregunta, por favor. ¿Hasta ahí está todo entendido? ¿Hay alguna duda para hacer ejercicios que tú me dices, ejercicios para aplicar esta fórmula? ¿Se entiende las leyendas de cada uno? ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto, vamos a ver ejercicios entonces, ¿ya? Bueno, dos ejemplos, a ver, dos ejemplos, ¿ya? Vamos a tomarle una captura primero. Muy bien, vamos a ver. Ejemplo. El elemento J presenta dos isótopos dice acá, dos puntos. J15 de masa atómica
J17 de masa atómica si su proporción en una muestra es 3 livianos por 5 pesados. Ahí está. Determinar su masa atómica promedio. Muy bien, vamos a ver entonces. A ver. Vamos a ordenar la información, ¿ya? Vamos a ordenar la información. Sí, también, saber. A ver, vamos a ver. Mira, acá está el elemento J. El elemento J tiene un número de masa igual a 15 y el otro elemento J tiene un número de masa igual a 17. También me dan de datos su masa atómica de cada isótopo, ¿no? La primera vale 14,98 UMAS, 14,98 UMAS, y la segunda vale 17,03 UMAS. Y la abundancia, no me dan una abundancia, no me dan un porcentaje, en vez de abundancia me dan una proporción. Me dice que por cada 3 livianos hay 5 pesados. Listo, se acabó. Esa es toda la información que necesito. El átomo J tiene 2 isótopos, sus masas atómicas es 14 y 17 UMAS, y por cada 3 livianos, ¿por qué le llamo liviano? Porque tiene menor número de masa, tiene menor masa atómica. ¿Por qué le llamo pesado? Porque tiene mayor número de masa, porque tiene mayor masa atómica. ¿Ok? Hasta acá, ¿estamos de acuerdo a la información que está ordenada acá? Tenemos la masa atómica, tenemos la proporción, ¿sí? Listo, entonces vamos a aplicar la fórmula. Masa atómica promedio es obviamente 14,98 por obviamente 3K más 17,03 por 5K. Ahí está, ¿ven? Estamos multiplicando, ¿ya ves? Entre la suma de estos dos, 8 veces K. ¿Se acabó? Se acabó. Multiplicas, sumas y obtienes la respuesta. A ver. Masa atómica promedio. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo sería? A ver. 14,98 por 3. 44,94. Claro. 44,95. Ahí. Más 17,03 por 5. 85,15. 85,15K. ¿Sí o no? Entre, entre muchachos, 8 veces K. ¿No? Entonces tenemos acá 44,95 más 85,15. Ahí está. Profesor, ¿no es 44,94? ¿Es 34? A ver. 44,94. Ah, error. Sorry, ya. Más 85,15. Entre 8. 16,26. 16,26. ¿No? Ahí está. No, cámbiale. ¿Y esto sale en qué? ¿Se acabó? Listo, se acabó. ¿Ya ves? Así de esa manera.
Profesor, ¿cómo se llama esta masa atómica promedio? Se llama exacta. ¿Por qué se llama exacta? Se llama exacta porque hemos utilizado en UMAS. Se llama exacta porque hemos utilizado en UMAS, muchachos. En UMAS, ¿ves? El valor de UMAS hemos utilizado. Profe, y si quiero la aproximada. Si tú deseas la aproximada. Vamos a ver la aproximada. Bueno, masa atómica aproximada. Ya no sería 14,98, sería 15 por 3K. Ya no sería 17,03, sino 17 por 5K. ¿Estamos de acuerdo? Entre 8K. Ahí está. Igual. ¿No? Entonces, ¿cuánto sería 15 por 3? 45 más 17 por 5. Sale 130. Entre 8K. ¿Cuánto sale 130 entre 8? 16,25. ¿No? Sería obviamente el aproximado. ¿Sí, muchachos? Claro que sí, muy bien. ¿Hasta ahí está claro esto? ¿Sí? ¿Acá hay alguna duda? ¿Se puede usar cualquier fórmula? Dime, ¿Se puede usar cualquiera de las dos? No, si en el examen tienes en UMAS, hállalo en UMAS. Hállalo exacta. Si es que tienes en UMAS. Si no te dan UMAS, entonces ahí utiliza la aproximada. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. Claro, Fabricio, hay que saber colocar la información. Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, pero determinando la abundancia, ¿te parece? Ya, otro ejemplo determinando la abundancia, ¿ya? Un ejemplo, pero determinando la abundancia. A ver, vamos a determinar la abundancia. A ver, voy a borrar esto. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos hacer? Nos dice lo siguiente. La masa atómica de un elemento es 23,25 UMAS. ¿Sí? 23,25 UMAS.
No, así nos dice. ¿No? Sabiendo que dicho elemento, tiene dos isótopos de número de masas atómicas de masas atómicas 23,1 más y 25,2 UMAS respectivamente. Determinar la abundancia del isótopo más pesado. Ahí está. ¿No? ¿Sí nos dice? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, a ver, ejemplos, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a aplicar de frente la fórmula, ¿ya? Vamos a aplicar de frente la fórmula. Miren, vamos a aplicar de frente la fórmula. A ver, yo ya tengo este promedio. Este es el promedio. Este es el promedio que me da. Entonces, este promedio tiene que salir de la masa de estos dos isótopos, ¿sí o no? Claro. Y acá voy a poner la masa de este isótopo, 23,1. Acá voy a poner la masa del otro isótopo, 25,2. Pero, tú sabes muy bien que la masa de esos isótopos tiene que multiplicarse por una abundancia. Bueno, tiene que multiplicarse por una abundancia. Claro. Tiene que multiplicarse por, acá, vamos a ponerle X. ¿Por qué X acá? ¿Por qué no en este lado? Porque el más pesado. Yo quiero el más pesado. Si le piden del más liviano, acá le pones X. Ahora, tú sabes que la sumatoria de las abundancias siempre es el 100%. Siempre, siempre. Si este es X%, entonces acá le pondría 100 menos X. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, dígame si se entiende hasta Sí, ahí. profesor. Sí, ¿Se profe. entendió? Perfecto, muy bien. Entonces, despejamos, recuperamos. Acá sería 2325. Acá sería 2310 menos 23,1x más 25,2x. ¿No? Esto pasa a restar 2325 menos 2310 igual a, esto sale 2,1x. Acá me queda 5, acá me queda 1, acá me queda 15, es igual a 2,1x. ¿No? Y simplemente sería 150 entre 21. ¿Cuánto es 150 entre 21? A ver. 7,14 aproximadamente, ¿no? 7,14% de la abundancia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? ¿Quedó claro todo esto? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, así era, Sebastián. ¿Sí? Así no tienes que complicar. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? Ah, muy bien. Ya, se entendió entonces, muchachitos. Espero que se haya entendido, que haya quedado todo claro y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya?
Profe, una pregunta. Dime, ¿El X por qué lo puso en el 25 y no en el 23? porque la pregunta nos dice del más pesado. Y 25 es mayor que 23. Ah, ya, gracias. Claro, si fuera del más liviano le pongo el 23. ¿Ya? Listo.